Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este ciclo de actualización en marketing que en conjunto la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y la Escuela Bancaria y Comercial están llevando a cabo. El día de hoy es nuestro segundo día de trabajo y estaremos escuchando al doctor Demetrio Espinosa y Carlos Hernán Fajardo en la plática de hoy, denominada Data Science, métricas para tomar decisiones. Uno de los mayores problemas en los procesos de toma de decisiones es el manejo de la incertidumbre o riesgo asociado a ellas. Para enfrentar esta información se debe recurrir a información, lo cual generalmente es fruto de procesamiento de datos. En la actualidad, gracias a la digitalización, se pueden recoger volúmenes muy grandes de datos con los que se puede generar información. Hay varios mecanismos para hacerlo y uno de ellos es el data science o ciencia de datos, la cual es una rama que se encarga desde organizar las bases de datos con base en los requerimientos de información que tiene un tomador de decisiones, hasta la construcción de modelos que permitan clasificar o pronosticar según sea la necesidad. Nuestros ponentes, como ya les decía, serán Demetrio Espinosa Navarro, docente de la EBC. Él es magíster en Administración y Estrategias de Comercialización, magíster en Marketing Digital y Administración de Redes Sociales y licenciado en Mercadotecnia. Cuenta con una amplia experiencia en el sector real como gerente de marketing tradicional y marketing digital en Oak Leasing, empresa enfocada en financiar la adquisición de equipos para P&M, como gerente de mercadotecnia tradicional y marketing digital para el periódico, gerente de investigación para el Grupo Televisa y analista de la Dirección de Innovación y Soluciones Integrales de Publicidad para diferentes multinacionales, como Grupo Bimbo, Yahoo y Ópticas Devlin. Cuenta además con una amplia experiencia como docente en licenciaturas y maestrías de manera presencial y en línea en diferentes instituciones educativas mexicanas. Muchísimas gracias, Demetrio. Bienvenido. También el doctor Carlos Hernán Fajardo, docente de Konrad Lorenz, es doctor en informática, magíster en gestión y dirección logística y administrador de empresas. Sus áreas de actuación son ciencias sociales, economía, negocios y management, ingeniería y tecnología, ingeniería en producción, ingeniería civil e ingeniería del transporte. Actualmente, sus temas de investigación son modelos predictivos con herramientas de IA, Industria 4.0, digitalización de empresas, y modelado y simulación de sistemas dinámicos y defensa 4.0. Pues les damos las gracias y les cedo la palabra a Carlos, te escuchamos con atención. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien, Israel? Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a cortar la cámara un momento aquí que tengo cierta intermitencia, pero bueno, a ver, entonces, como explicó Israel, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Data Science, métricas para tomar decisiones, entendida como el procesamiento de datos para obtener diferentes índices que a usted le permita, es decir, cuando uno hace, cuando uno utiliza datos, ¿sí? Para tener soporte en toma de decisiones, cuando ustedes están calculando medias, desviaciones estándar o cualquier cantidad de elementos que usted puede calcular, eso sería métricas, eso se considera una métrica. Total, fuera de eso, usted lo va a comparar después con otros, ya sea histórico o con otras poblaciones o lo que usted quiera saber. Y fuera de eso le va a dar un parámetro para saber si está bien, si está mal, hacia dónde mover o cómo se está comportando. Entonces, básicamente el problema comienza que vamos a hacer una comparación de cosas. A ver, siempre se está trabajando con lo que tiene que ver, toma de decisiones siempre está asociada a un problema de incertidumbre. Bien, como me mencionaba ahí en el resumen inicial, incertidumbre o riesgo, ¿de acuerdo? Porque normalmente en esa incertidumbre o riesgo está asociada a eventos no controlables o a lo que serían variables aleatorias, donde esas variables aleatorias
¿cuáles son? El concepto de variable aleatoria simplemente es algo que usted no tiene control sobre ella y puede adquirir cualquier valor dentro de un rango de datos. Las ventas son una variable aleatoria porque se puede comportar en cualquier punto. Se puede comportar dentro de un rango de datos en cualquier parte. Entonces, pero claro, el problema decisorio no está, es decir, los datos en sí o la estadística en sí no da solución al problema, sino que es el tomador de decisiones el que tiene que tener muy claro su problema. Por eso ahí comienza el concepto de pensamiento analítico. A mí me gusta hablar un poco de pensamiento analítico que está muy asociado a todo esto de data science, sobre todo asociado a todo lo que es toma de decisiones, porque claro, digamos que la línea que yo puedo trabajar tiende a ser muy más científica en mis investigaciones, pero pues ya en aplicación de vida real eh, es un tomador de decisiones que tiene que definir un problema y que con base en ese problema es que pide información que le ayude a definir ese problema, le ayude a solucionar ese problema o a entender ese problema o a reducir incertidumbre. Es decir, usted siempre está buscando información que le reduzca la incertidumbre y por tanto pasa de ser incertidumbre a ser riesgo, porque incertidumbre es cuando usted carece de total información, riesgo es cuando ya puede asociar a una probabilidad y que de acuerdo al patrón de comportamiento que están presentando las variables que usted considera que lo están afectando, usted puede aumentar o disminuir esa probabilidad de riesgo. Normalmente va a tratar de disminuir la probabilidad de lo que se consideran eventos riesgosos, siendo un evento riesgoso aquel que le da resultados no positivos para usted o desventajosos. Entonces, ese pensamiento analítico, cuando usted empieza, y es importante aquí en Data Science, o en todo lo que tenga que ver con manejo de datos, porque además data science es algo que está muy vinculado a esa digitalización, a computación, a bases de datos. No quiere decir que antes no se manejaran datos, lo que pasa es que no se puede manejar el volumen de datos que se maneja ahora. Entonces, cuando ustedes quieran aplicar este tipo de cosas y para toma de decisiones tienen que pensar de manera analítica, es decir, descomponer el problema en la mayor cantidad de partes por ese principio de divide y vencerás, porque eso le va a permitir entender cuáles son las componentes del problema. Una vez entendidas las componentes que pueda tener un problema específico cualquiera, se entienden las variables que intervienen dentro de cada uno de esos elementos que usted está enfrentando. Y con base en eso, al definir esas partes y las variables que inciden en cada una de esas partes, no solo sabe qué medir, define cómo medirlo, y fuera de eso, establecer qué afecta a quién, de qué forma y cuándo. Medidas de correlación. Ya eso, ya la técnica es otro problema. De hecho, hay un gran problema y es importante mencionarlo. Todo esto de data science, minería de datos y lo que tiene que ver con machine learning, incluso con ciertas herramientas estadísticas, se considera que es la herramienta, se considera que es el software, se considera que es la plataforma. Y eso no es cierto. Eso simplemente son herramientas como que usted compra un martillo, un destornillador, pero ellos de por sí no resuelven el problema. Es algo así como yo tengo el martillo, pero el asunto es que tengo que saber en dónde dar el golpe y con cuál martillo, porque hay varios tipos de martillo. Entonces, definido esto, que ustedes componen su problema en partes más pequeñas, eso le va a incidir o eso va a afectar lo que es la construcción o extracción de información. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, esto va muy asociado, como les decía, como lo mencionaban en la semblanza, a lo que es la digitalización o sistemas digitales. Es decir, el proceso de digitalización de las organizaciones tiene que ver con la manera o la forma en la cual toda la información se está metiendo en métodos digitales, ya sea tanto en su entrada, en su almacenamiento, como en su salida y en su uso. Entonces, ahí es donde entran todas las TICs y todo lo que tiene que ver con las tecnologías, o sea, todas estas tecnologías de información y el diseño del sistema de información. Ese pensamiento analítico le permite a usted ese diseño de ese sistema de información asociado a los procesos, porque al fin y al cabo usted decide sobre sobre procesos, usted toma decisiones sobre procesos. Como mirará ahora Demetrio, él hablará, por ejemplo, en términos de mercadeo digital. Entonces, yo no soy experto, digamos, en mercadeo digital, que es bien, la considero bastante compleja, además de que maneja muchísimos datos. Entonces, dentro de su proceso está el definir, por ejemplo, cuáles las características del cliente que compra y otras cosas que supongo le explicará mucho mejor que yo. Entonces, va asociado a ese proceso, pero porque también esto aplica a logística, aplica a finanzas, aplica a todo lo que usted tenga un problema decisorio,
se aplica ahí. Entonces, ¿qué requiere? Requiere un proceso en el cual esté perfectamente organizada toda la base de datos, la entrada de esas bases de datos que se hacen a través sencillamente de las terminales o lo que sea. Ahí entraríamos en una discusión que se aparta un poco del contexto de lo que se busca, pero que va muy vinculado. Bien, y que el gran fracaso muchas veces de tratar de aplicar estas herramientas está relacionado precisamente con que no se establece, no se establece exactamente o se diseña bien el sistema de información de tal forma que se pueda llevar a extraer una base de datos completa. Entonces, a mí me gusta hacer de todos modos una aclaración, porque es que hay una confusión de conceptos de pronto. En términos, esto es más técnico que práctico, pero usted lo tiene que saber como gerente porque el de sistemas o el que sea lo va a hacer. Mire, hay tres conceptos que son Data Science, Data Analytics, Big Data. Son tres conceptos que no quiere decir que sean mutuamente excluyentes, o sea que si usted aplica uno no aplica el otro, no, pero que son diferentes, ¿ya? Y normalmente el Data Analytics es aplicado o es utilizado o se recurre por él por el tomador de decisiones en función, y lo que pasa es que requiere un buen manejo de herramientas estadísticas y analíticas. Ahora bien, el Data Science, como dice ahí, es una disciplina que abarca combinación de ciertas disciplinas que también las tendría el Data Analytics, porque él también tiene que saber, por ejemplo, estadística y matemática, pero el de Data Science tiene que saber programar. Si usted va a aplicar Data Science, implica programación. ¿Por qué? Porque usted va a construir un modelo. Normalmente, yo no le llamaría un modelo rígido en términos de que no se pueda cambiar, pero sí de una función específica. Es decir, uno cuando aplica Data Science es algo que se construye. Ahora hablamos un poco de el sistema KDD. Esto va acompañado entre ingeniero, tomador de decisiones y modelador. ¿Ya? El tomador de decisiones puede ser modelador, indudablemente. Pero el asunto es que cuando se trabaja en el tema, tiene que quedar un software y él tiene, como les digo, una función, es decir, o función predictiva o función de clasificación. Normalmente el problema se maneja como un problema, es decir, normalmente usted en toma de decisiones trata de hacer dos cosas, predecir qué va a pasar y hacer clasificación. ¿Por qué? Porque al hacer la predicción usted está tratando de establecer qué va a ocurrir en el futuro, quiere eliminar esa incertidumbre y disminuir ese riesgo. Cuando usted está clasificando, usted está tratando de establecer qué esperar de quién. Bien, entonces cuando usted, por ejemplo, en mercadeo quiere predecir la venta, listo, es un modelo de predicción sin problema, pero cuando usted quiere saber, por ejemplo, qué tipo de publicidad o qué tipo de producto o qué tipo eh, de, de servicio le presta a un cliente específico acorde a su perfil, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un problema de clasificación, no de predicción. Bien, lo mismo que, por ejemplo, hacen los bancos cuando cogen a alguien, toman los datos de él y miran el perfil de edad, ingreso, estado civil, todo este tema. Entonces definen qué tan riesgoso, qué tan no riesgo, qué tan alto o bajo es el riesgo de él de que cumpla con el crédito según ese perfil. Y con base en eso, lo que está haciendo no es haciendo una predicción de si él va a pagar o no, sino que lo está clasificando para poder asumir una probabilidad de que cumpla o no cumpla. Eso es lo que está haciendo. Por eso siempre les menciono aquí que es importante tener en cuenta todo ese factor que les estoy diciendo. Hacer data science implica ese manejo. No hay que ser matemático, no hay que ser científico puro y loco, no. Pero sí tiene que entender bien las herramientas y saber cuáles utilizar. Ahora bien, para hacer data science se hace toda una serie de filtros y un manejo de información, mientras que para data analytics, ¿qué es lo que ocurre? No, como les decía, data science no es que sea rígido porque yo puedo estar haciendo ajustes sobre el modelo, pero él tiene una función clara y específica para el cual se desarrolló. Es un modelo predictivo, es un modelo clasificatorio, es un modelo tal. Uno puede crear varios modelos asociados a un mismo sistema. Ambos casos igual requieren una cosa que se llama el data warehouse. Esto ya es un problema técnico, pero para que lo sepan, es decir, yo tengo que tener la base de datos transaccional y la base de datos eh, bodega de datos, que es la base de datos para esto, pero bueno, ¿por qué se los menciono? Porque es que esa solo puede ser creada en función de los requerimientos del tomador de decisiones y acorde a
los modelos que se están desarrollando. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa en Data Analytics? Cuando se hace Data Analytics se está tomando, por eso examina los datos en bruto. ¿Qué quiere decir los datos en bruto? Para yo hacer el Data Science, seleccioné de ese bodega de datos las variables que me sirven, las probé y con base en eso hago la predicción de acuerdo a un vector de datos. Bueno, eso es una explicación más técnica, pero es algo así como que usted sabe exactamente qué datos va a coger para obtener la información que quiere obtener porque ya desarrolló un modelo. Mientras que en Data Analytics no existe modelo. Usted le entregan una sábana de datos y usted con eso empieza a jugar, ya empieza a encontrar lo que usted desee, medias, correlaciones, clasificaciones, tablas de contingencia, puede aplicar algoritmos de Machine Learning, que ahora menciono un poco sobre lo que es también la diferencia con Machine Learning sin entrar en mucha profundidad. Y entonces puede ayudarle a hacer una descripción de otra forma del problema, pero que además alguna vez se hizo el Data Analytics, por ejemplo, en un momento usted utilizó el Data Analytics para entender el comportamiento de una población específica en sus costumbres de consumo, pero después utilizando incluso la misma sábana para saber cuál fue el comportamiento de las ventas de un producto específico, entonces usted utilizando analítica de datos. Entonces, resulta que por eso dice que obtiene conclusiones clave para tomar decisiones. La de arriba también, lo que pasa es que la de arriba, vuelvo y repito, es más específica su función. Ahora, Big Data, a ver, lo que pasa es que Big Data de entrada tiene un gran problema y es que se tiene que trabajar con ingentes cantidades de datos. Eh, Mercadeo digital se da para poder hacer ingentes cantidades de datos ya solo con los logs de los webs y una cantidad de cosas. Eh, Incluso eventualmente pues el comportamiento de compras de un portal durante un mes o lo que sea puede dar, pues que hablamos de millones de datos. Ahora, normalmente el gran problema obviamente del Big Data es el almacenamiento de datos, pero no necesariamente o sea, yo puedo conjugarlo con Data Science, pero no, la función del Big Data normalmente es más encontrar patrones de comportamiento que encontrar valores predictivos. Es decir, eh, cuando yo construyo un modelo predictivo es que estoy encontrando cuál va a ser el valor futuro. Cuando yo estoy trabajando Big Data, estoy escogiendo esos volúmenes de datos y, por ejemplo, estoy encontrando patrones utilizando incluso obviamente herramientas de Machine Learning, pero no necesariamente, ¿sí? eh, sino que puedo estar simplemente cruzando datos para encontrar cuáles son los valores pertinentes. Mire, un ejemplo, por ejemplo, le digo, un ejemplo que a mí me encanta mostrar es el que ocurrió con Corea ahora con el COVID. Ellos utilizaron herramientas Big Data como cuando aparecía una persona que había estado contagiada, ellos habían estado almacenando la información de su celular por donde se había movido de acuerdo al posicionamiento, porque el celular está dando una señalización de la posición. Entonces, cuando alguien era declarado enfermo, se devolvían y miraban cuál era su histórico de movimiento del celular X días hacia atrás, donde había podido coger la enfermedad, 4 días creo, o algo así. Y después esa información de por dónde se movió lo cruzaban con todos los demás celulares que se cruzaron con él. Y a esos celulares les hacían seguimiento de con quién se cruzaron y tal. Y así fue como ellos pudieron hacer seguimiento de quién había estado en contacto con alguien que hubiera estado enfermo, le hacían la prueba o lo ponían en cuarentena. Eh, y eso es Big Data, digamos que eso es el manejo de Big Data. Entonces están esas tres diferencias, las tres se pueden complementar. Es más, yo le digo, para uno hacer una construcción de Data Science, uno hace primero un proceso de Data Analytics sobre las variables que le interesan, porque primero cuando va a construir un modelo tiene que saber para dónde va. Y a veces en esto del Data Science uno como no sabe exactamente a dónde va cualquier bus le sirve y entonces lo que pasa es que el Data Analytics le da una idea y el Big Data pues entra ahí también, aunque no digo que no se puedan construir cuestiones con Big Data, pero el Big Data normalmente tiene más esa función, pero es importante separar las tres, ¿bien? Sobre todo que no todo es Big Data. Mucha gente dice, hagamos Big Data, ¿no? Pero es que si vamos a hacer, si usted quiere, o sea, no es hacemos Big Data, vamos a trabajar con Big Data. Bien, bueno, esto es una expresión colombiana, no sé de pronto en México si lo expresan de esa manera también. Entonces, el asunto es que
para eso ya requiero millones y millones, pero millones de datos. Entonces, si no tiene eso, y además de pronto para su problema usted no necesita eso, eso se tiene que adaptar a cada problema. Entonces, mire, era lo que yo les decía acá. Entonces, ya metiéndonos en Data Science, que es lo que interesa, aunque los otros dos igual manejan cualquier cantidad de métricas y cosas. eh, Resulta que yo llevo a cabo un proceso de KDD, o sea, usted tiene para poder implementar Data Science y esas métricas que están asociadas a ese modelo le va a generar esas métricas, ¿de acuerdo? Usted tiene que hacer y que, como dice, obtener datos de un negocio que sirvan para extraer interpretaciones. Pero ¿cuál es ese proceso? Usted primero tiene que entender muy bien el problema, ¿sí? Y con base en eso tiene que tener muy claras las bases de datos. Claro, ustedes me dirán, por lógica y de pronto por el perfil de las personas que están acá, pero ¿para qué nos bota tiempo hablando de sistemas y a nosotros somos de mercadeo? Porque es que tiene que tenerlo muy claro. Porque si usted no cuenta o exige, porque usted no la va a montar, eso lo va a montar el de TICS, el jefe de tecnología. Exige que haya una base de datos y que haya ese procesamiento de datos, porque de las cosas más complejas que tiene esto es una cosa que llama el ETL, que es ese procesamiento, extracción y transformación de datos. Usted no va a obtener nunca información válida, ¿ya? Entonces, usted puede que no lo haga, pero tiene que tener en cuenta que tiene que estar en la base de datos y que usted tiene que pedir que sistemas o que, bueno, TICS, dentro de alguna manera entre la base de datos, porque usted sí tiene que tener en cuenta su sistema de información. Entonces, tiene que tener un dominio del problema y entonces toda esa parte que dice ahí 2 3 4 que es muy técnica, es más de los datos, es más de la persona de TICS, pero después viene lo que es el data mining, la evaluación y la interpretación. Ahí usted tiene que intervenir mucho como tomador de decisión. ¿Por qué razón? Y le recomiendo que entienda un poco de todo lo que son las técnicas, etcétera, porque es que, ¿qué ocurre? Usted puede decir, no, pero es que yo tengo, el de sistemas tiene que saberlo, el de TICS tiene que saberlo, tengo un estadístico, sí, pero usted le tiene que explicar el problema y él entender exactamente de qué está hablando. Porque como dicen, los de TIC saben dónde se ponen las garzas, pero no saben de qué hablan las garzas. Entonces, el asunto es que cuando se hace el data mining, usted es el que valida ese modelo y entonces se genera, digamos que este es un proceso normal para hacer data science. Para hacer data analytics, realmente usted simplemente coge los datos, los extrae y los procesa. Entonces, viene el cuento de minería de datos. Mire que ahí tiene un proceso de minería de datos, ¿sí? Siguiendo ese es un ciclo normal de minería de datos donde usted coge esos conjuntos de datos grandes, generalmente, les hace ese análisis matemático de patrones y tendencias, ¿ya? Entonces, normalmente no se pueden detectar estrictamente con técnicas de estadística descriptiva, por eso es que quiere decir exploración tradicional, tiene que manejar lo que es estadística, por lo menos inferencial y no paramétrica de una, pero sobre todo mucha estadística multivariada, investigación de operaciones, ya les mostraré un poco sobre lo que son las técnicas tradicionales que se utilizan, pero y lo que busca usted es estimar pronósticos, riesgos, probabilidades, secuencias, recomendaciones, agrupaciones, relaciones. Mire, por ejemplo, en el supermercado usted puede empezar a jugar con, y eso es un sistema bayesiano, establecer, por ejemplo, la relación que hay entre la compra de pañales y la compra de cerveza. Entonces puede descubrir que si es durante el día y se está haciendo mercado, si alguien va a comprar pañales es muy probable que compre cerveza, pero si es de noche la probabilidad de que compre pañales dado que compró cerveza es muy pequeña, es diferente. Entonces, ese es un análisis de relaciones que se hacen a través de todos estos procesos de minería de datos, por dar un ejemplo, y bueno, voy un poco rápido porque de todos modos el tiempo es limitado. Pero entonces la idea es que define el problema, procesa los datos, explora los datos y finalmente hace un desarrollo inicial de modelos, ¿sí? Que ya cuando hace usted un data science y construye ese modelo puede ser la mezcla de conjuntos de modelos. Por ejemplo, en la línea mía es una cosa que llama sistema de relacionamiento basado en casos, que se utiliza precisamente para lograr eso. Pero bueno, el mensaje inicial es ese, que y aquí, bueno, aquí muestro un poco lo que son todas las técnicas existentes en términos de disciplina interrelacionada con tecnología. Entonces, mire cómo para poder uno hacer data science y para poder uno trabajar este tema,
tiene que tener en cuenta que existen herramientas de data mining directo que son software, entonces está link análisis, redes, cojones, árboles de decisión, reglas de asociación, funciones de base radial. Esos son algoritmos, esos son lo que se llaman precisamente algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático, ¿sí? Pero se cruza con lo que se dice allí de BI. BI es Business Intelligence, entonces todos esos cubos, como cuando ustedes trabajan Excel y trabajan tablas dinámicas, esos son cuboides, ¿bien? Y entonces, eso son herramientas OLAP, eso se trabaja como herramientas OLAP y tabulaciones cruzadas, vienen todos los elementos de estadística que ustedes ven en la universidad, desde descriptiva hasta multivariada, ¿ya? Todo eso funciona, lo que pasa es que se utiliza mucho ya las más complejas como son para tomar decisiones, análisis de correlación, análisis factorial, con análisis jerárquico, análisis armónico, todo lo que ustedes ven ahí. Y después, por otro lado, para pronósticos, claro, lo que pasa es que en pronósticos ya usted tiene que entender que existen modelos causales y modelos de serie de tiempo y de acuerdo a eso es la naturaleza de los datos de corte transversal o corte longitudinal según esté manejando. Entonces, en fin, todo esto que le estoy mostrando ahí es para indicarle, para usted poder avanzar en Data Science y todas estas técnicas que usted ve ahí le generan esas métricas, o sea, cada una genera, en la correlación, cuando ustedes ven la regresión lineal, pues la correlación le marca es qué tan correlacionada está una variable con otra y con base en eso usted sabe si existe o no existe probabilidad de venta o de lo que usted quiera hacer. Entonces, digamos que así es esta introducción a lo que sería Data Science, ¿sí? Entendido como esa elaboración de modelos y que requiere una base de datos y que requiere un análisis y una descomposición del problema, ¿ya? Ya, digamos, ahora ya sigue Demetrio explicando un poco lo que es la aplicación en mercadeo digital, pero inicialmente este serían todos los conceptos asociados a esta parte tecnológica, porque Data Science, aunque es una disciplina, está muy vinculada a ese aspecto tecnológico y recuerden siempre lo que les acabo de decir. Es fundamental tener bases de datos muy bien diseñadas, muy bien pensadas y con las variables que usted requiere, porque hay variables que no se pueden extraer, sino, o sea, ninguna variable puede ser analizada y escogida si ésta no ha sido bajo ninguna circunstancia extraída de la información. Y además, bueno, esto se vuelve una discusión más larga, sobre todo porque hay un problema ahí de bases de datos y de cosas, por ejemplo, que muchas cosas se recogen en papel, muchas cosas no se hace el análisis adecuado, la recolección adecuada. Hay un problema en términos de normalización de bases de datos, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, digamos que hasta aquí entro yo con lo que sería el concepto, creo que ahí ya voy en tiempo, Israel, y pues cualquier consulta, lo que tengan, si quieren trabajar temas de data science, etcétera, pues ahí está mi contacto. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos escuchado con atención. Hasta el momento, si hay alguna duda, algún comentario que quisieran hacerle al doctor Carlos Fajardo, adelante, por medio del chat, los leemos. Si hay alguna duda, algún comentario. Por el momento, Carlos, nada más en el chat agradecen la participación, la información. Perfecto, no hay Si no problema. hay algo más, Igual quedo, muchas gracias a ti, Alejandra. Te agradecemos, Carlos. Por acá estás todavía. Y Demetrio, te cedemos la palabra y te escuchamos con atención. Gracias, hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, efectivamente, retomando lo que comenta Carlos desde el punto de vista marketing, me gustaría empezar con una frase muy parecida a lo que Carlos mencionaba al principio. En marketing, cuando me tocó estar en la parte estudiando la carrera, se hablaba muchísimo y mencionaban, ¿no? Si no está roto, rómpelo, ¿no? En mercadotecnia. ¿A qué nos llevaba esto? A identificar las partes por las cuales estaba compuesto en primera instancia un producto y posteriormente las estrategias, e inclusive también podríamos hablar del mercado. Entonces se hablaba mucho de que si no está roto, rómpelo. Hoy en día, gracias al Data Science, al Data Analytics, al Big Data
y a tanta generación con base en la programación de datos, se ha transformado la vida del mercadólogo en gran medida. Hoy prácticamente podemos encontrar la analítica ya separada y ya dividida, y es trabajo muy importante de los estrategas, de los mercadólogos. Ahora ya no romperlo, porque eso ya está hecho, ya está separada la información, y es trabajo de los mercadólogos, de los estrategas, directores de las empresas, aprovechar toda esta data, y lo llamo data, también con todo lo que explicaba Carlos, me venía a la memoria situaciones durante todo un periodo de tiempo que se hablaba, ¿no? de el sepáralo, analiza, y decían, la información es poder. Tendrá aproximadamente, sobre todo como resultado de la pandemia, se hablaba que eso ya, esa afirmación de la información es poder, pues prácticamente ha quedado en el olvido, porque hoy tenemos mucha data, tenemos mucha información, pero si realmente no sabemos qué hacer con esa información, no tendremos un poder. Si nosotros como gerentes de marketing, directores de empresas, presidentes de grandes corporativos, tenemos acceso a toda esta información de una u otra forma, hablamos, y lo vamos a ver aquí, como Google Analytics o algunas otras tantas herramientas, como el Business Intelligence del que se hablaba, y es muy importante para la administración, para los mercadólogos, tener sistemas de información actualizados, importantes. Si nosotros como personas y como analistas no sabemos qué hacer con toda esa data, con toda esa información, pues prácticamente los alcances, las estrategias, pues se van a ver muy limitados. Hoy realmente toda esta información la tenemos separada, repito, en diferentes herramientas, como bien lo dice aquí la herramienta. Existen diferentes tipos de datos generados del data science y que podrían caer muy perfectamente en el data analytics. Tenemos los datos inteligentes o el smart data, el identity data, datos inteligentes, o el open data, que son datos abiertos. Cada uno cumple funciones muy particulares que se van agrupando y que podemos tener acceso a estas plataformas que aparecen aquí, como Google Analytics, Taboola, Facebook, Twitter, toda la analítica que nos pueden arrojar las plataformas, y que en su componente, agrupándolas, nos pueden ayudar a la toma de decisiones, tanto de estrategias como de decisiones hacia dónde queremos llevar la dirección de la empresa. Los datos inteligentes se refieren a aquellos datos del negocio, como la facturación, las compras, el RFC, y todos estos datos que podrían ser muy celosos las empresas y que no necesariamente son compartidos ni con todas las áreas ni con el público en general. Después tenemos los datos de identidad, que seguramente son los que estamos más familiarizados cuando hablamos de decisiones de marketing digital o de marketing en sí, porque también decía Carlos, que esto no es nuevo, y efectivamente no es nuevo. Antes teníamos un trabajo muy fuerte, casi prácticamente arrastrando el lápiz, eran sábanas, eran hojas para obtener los datos. Hoy prácticamente con un clic, con un cruce de columnas, de líneas, podemos sacar estadísticas muy importantes. Entonces prácticamente esto se ha habido modificado, y entonces podemos encontrar ahora sí comportamientos de compra, gustos, cada cuándo compra, cómo compra, en tarjeta de crédito, transferencia bancaria, tarjeta de débito, y seguramente mucho de todo esto que les estoy platicando les suena muy familiar como consecuencia de la pandemia. Muchos que no habían adoptado la digitalización la tuvieron que adoptar, las aplicaciones, comprar en línea. Si no teníamos mucha confianza en meter nuestros datos, pues eso prácticamente lo tuvimos que hacer a un lado, porque era más el miedo de podernos enfermar o contagiar por esta pandemia que realmente a lo mejor meter un dato y hacer una compra y que nos llegaran las compras. Entonces, con todo esto que nosotros vamos compartiendo por medio de las plataformas, por medio de las aplicaciones, pues vamos dando todos nuestros datos históricos en cuanto a comportamientos de compra, formas de compra, edad, sexo, ubicación geográfica,
el número de integrantes, como decía Carlos, ¿no? Pues si compro pañales, una de dos, o soy papá soltero, o somos una familia que tiene apenas uno o dos, un bebé. Entonces, que seguramente a los mercadólogos, a los relaciones comerciales les hará conocido como el ciclo de vida familiar, ¿no? Casados con hijos, casados sin hijos, adultos casados, en fin, todo este tipo de comportamientos van tomando su lugar cuando lo vamos cruzando y lo vamos analizando con la data que nos va generando hoy la tecnología y el data science. Entonces, esto se transforma en modelos de comportamiento, en modelos para tratar de predecir, ser predictivos en cuanto a lo que pueda suceder en el futuro. Hay situaciones que se salen a decir, ¿qué tanto podemos predecir? Pues bueno, otro ejemplo, prácticamente la pandemia, que hay situaciones que no se pueden predecir esos comportamientos porque salen de nuestras variables, como seguramente lo conocen, las variables externas o el macroambiente, pues no las podemos controlar, pero sí las tenemos que monitorear. Nadie, casi lo puedo afirmar, que nadie pudo haber, con toda esta información, con el Big Data, con todo, de compras, ventas, los macroindicadores de los mercados, muy pocos o casi nadie, lo puedo yo asegurar, que nadie visualizó la magnitud que podía haber tenido la pandemia con toda esta información. Seguramente en estos nuevos modelos y la extracción de data y el data science, seguramente ahora los programadores, los analistas de grandes bases de datos, los mercadólogos y los estrategas o los grandes business intelligence modelos, seguramente tendremos el trabajo de integrar algunas variables para poder predecir situaciones a esta. La siguiente, el Open Data, que son los datos abiertos, pues son datos muy sencillos, donde nos dice la ubicación, las ubicaciones de la tienda, si hay en existencia, si no hay existencia, teléfonos, hora de apertura, número de empleados, origen de la organización, años de experiencia, y que todo esto van a decir, bueno, pues sí, es importante saberlo, como algunos datos de facturación, el RFC, bueno, que se le llama en México para poder facturar, y las sucursales, la presencia que tiene a nivel internacional. Pero cuando nosotros podemos conjugarlo, lo podemos mezclar, lo podemos cruzar con los datos de identidad, tenemos armas y sistemas muy importantes que nos van a poder ayudar, pues, a prácticamente lo que les platicaba, a poder predecir los comportamientos de nuestros consumidores, para adelantarnos con productos, para poder tener esta información de cómo van cambiando sus formas de consumo, cuando vamos teniendo un descenso en las ventas, poder anticiparnos e identificar, extraer el dato, cruzarlo, analizarlo, y entonces proponer estrategias que puedan, una de dos, o minimizar la caída de la venta, o efectivamente crear un producto para satisfacer de una nueva forma esa necesidad que está cayendo. Pueden ser muchas variables, la competencia, una pandemia, una variable económica, devaluaciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos toda esta analítica para poder estar preparados, y herramientas populares que seguramente muchos de ustedes conocen: Facebook, Instagram, los datos de las páginas, landing page, pero no funcionan solas, la data de las redes sociales, hablamos de Google Analytics, de AdWords, y bueno, cada una de estas herramientas en buscadores tiene su propia analítica y datos muy particulares que han sido como el estándar para extraer la información, pero nosotros dentro de estas plataformas podemos extraer más, porque al final del día siempre se está generando información de una forma más rápida, más constante, y conforme va avanzando la tecnología y los modelos de programación, la información es tanta y tan rápida que se va generando, que seguramente es un tema para aventarnos muchísimo tiempo para platicar, exponer y debatir, lo que nos lleva a la inteligencia artificial. Esta generación que por ahí la mencionó Carlos con otro título, con otro nombre, pero la inteligencia artificial, toda esta data, todas estas herramientas digitales nos están dando visión hacia el futuro mediante la inteligencia artificial.
hay, por ejemplo, el picarle a una plataforma de Google, ¿no? Quieres optimizar tu campaña, le das sí, optimizar, y de forma automática, los modelos matemáticos que están precargados en estas plataformas te van haciendo nuevos diseños para optimizar tus campañas de acuerdo a lo que está detectando que está sucediendo en el mercado. Entonces, también fíjense esa parte que decíamos hoy el tema, ¿no? Datos para la toma de decisiones. Inclusive las decisiones se las podemos dar la responsabilidad a estas plataformas para que ellos nos puedan optimizar una campaña. Ya ni siquiera decir así, bueno, voy a analizar las keywords, las voy a revisar, cuál aplica, cuál no aplica. Inclusive Google te va a decir, aparte te saca un resumen, la vamos a optimizar de esta forma. Así es como la podríamos realizar. La prueba, si estás de acuerdo, adelante, clic, pum, vámonos. Y las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, tienen modelos muy similares, no exactamente idénticos porque cambian los mercados, cambian los productos, cambian los objetivos de cada una de ellas, pero son muy, muy similares en cuanto a la acción, en cuanto a la actividad y en cuanto a la revisión de los datos. Dice entonces que el marketing de la actualidad se generan grandes cantidades, como estaba platicando Carlos, yo, de datos de diferentes fuentes telefónicas, tarjetas de crédito, facturas, cuando bajamos una carretera con los tags o los pases estos automáticos, cuando llegamos a la oficina registramos la entrada, la salida, la hora de comida, la hora de salida, inclusive sistemas en las computadoras que se pueden programar para cuando la abres, la cierras, navegas, no navegas, lo que estás haciendo. Todo esto va alimentando todos estos grandes sistemas, o como lo decía también, siempre y cuando tengamos estas plataformas configuradas, enlazadas, linkeadas, para que entonces vaya a extraer toda esta información. Entonces, estos grandes volúmenes son con todas las actividades que estamos haciendo, todas las actividades que estamos haciendo, generadas mediante la publicidad, como les platicaba, en redes sociales, campañas de display, videos, cuando entramos a las instalaciones, interacciones con las aplicaciones, páginas web, los CRM, los Business Intelligence y las pequeñas bases de datos que vamos generando internamente en la organización o que inclusive se van generando por todas estas contactos con las actividades y los comportamientos de los consumidores. Toda esa información recae hacia las gerencias de marketing y se van tomando, y a las gerencias directivas, a los directivos, a los presidentes, a los grandes corporativos, y entonces podemos ayudar a segmentar, a conocer al consumidor, a conocer sus gustos, preferencias, deseos. Y entonces, con base en todo esto, pues vamos tomando las decisiones de cambiar un producto, cambiar una marca, modificar los precios, hacer nuevas presentaciones, si es conveniente llegar a un mercado, si no es conveniente llegar al mercado. Eso es la trascendencia que puede tener todas aquellas empresas que estaban dudando previo a la pandemia, adoptar una cultura digital, una cultura de programación, una cultura de toda esta data, y que lo tuvieron que hacer cuando se vino la pandemia encima, pues estuvieron prácticamente años atrasados con toda esta información, y que seguramente el resultado fue, vamos a hacer presencia, vamos a vender como podamos, pero vamos a vender. Ahora esperemos que pronto sea así, que se vislumbra una luz en la oscuridad, con las vacunas, con la sana distancia, con el cubrebocas, que estamos conociendo un poco más y que vamos a hacer, entre comillas, nuestra vida normal. Pues ahora estas empresas se van a enfrentar a toda esta generación de datos. ¿Y qué van a hacer con esos datos? Aquí es donde les decía, pues la información ya está, ahora es qué voy a hacer con toda la información. Ahí es donde va a estar el poder y donde nos va a hacer más competitivos, donde vamos a poder reaccionar más rápido a situaciones que salgan de nuestras manos, obviamente en el contexto comercial, de marketing estratégico, publicitario, comercial. Es sumamente importante, no es un tema menor, y hacia allá vamos. Si hoy estas plataformas han evolucionado constantemente, pues van a seguir evolucionando más, y tenemos un aprendizaje, tanto los modelos programados como los modelos estratégicos y de marketing. Tenemos una fuerte experiencia con esta pandemia, pues ahora tenemos un reto todavía mayor, cómo hacer frente a esas situaciones con toda la información que tenemos, y esperando que si se vuelve a presentar, ser más reactivos, más bien
propositivos más que reactivos ante estas situaciones que nos pueden golpear. Esta gran cantidad de datos disponibles y su posterior análisis permiten a las empresas hacer uso de este data science, no solo para mejorar las direcciones, sino los negocios. Además, aparte de todo eso que les acabo de platicar, puntualmente es contar con bases de datos actualizadas al día. Si nosotros tenemos una buena estructura, como lo decía Carlos, de una base de datos, cuando nosotros o tengamos un cliente que cambia de una tarjeta de crédito a otra, inmediatamente lo podemos enlazar. ¿Sabes qué? Ya no compra con BBA, con BBV Bancomer, ya no compra con eso, ahora compra con Mastercard, o compra con Visa, compra con American Express. Eso, ahí hay un cambio de comportamiento. ¿Sabes qué? Esta persona ya no compra en el norte del continente, ahora compra en el sur, pues resulta que hubo migración, ¿no? Entonces, vamos teniendo todo un mapa, y bueno, esa es una persona. ¿Qué tanto se replica ese comportamiento en nuestras bases? Entonces, contar con una base de datos eficiente, actualizada, buena, de nuestros clientes, es oro molido. ¿De dónde lo estamos obteniendo? De las estrategias mercadológicas, de las estrategias de marketing digital y de todo aquel punto o ventana donde podamos obtener estos datos que nos ayuden, obvio, a tomar decisiones con base en la data, con base en estadísticas, con base en números. Y por ahí se dice, ¿no?, que los números no mienten. Entonces, aquí todavía tiene mucho más trascendencia. Tener más control sobre los stocks de las tiendas. Hubo un cambio en los últimos 10 o 20 años. Una de las cadenas importantes aquí en México, Walmart, eliminó inventarios, eliminó bodegas, tiene mínimo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad se mide por metro cuadrado. Mientras yo tenga más productos en exhibición, mucho mejor le va a ir a la empresa, mucho más le va a ir a la tienda. Porque lo que yo me encargo es de vender, de tener existencias de productos para que la gente se lo lleve y no de tener en stock y tener almacenado en bodegas. Esto me va a permitir proyectar, hacer una estrategia planificada de los comportamientos de venta que tiene la tienda para tener lo suficiente en stock. El pensamiento es eliminar estas bodegas, solamente tengo y el resurtido tiene que llegar, la logística tiene que llegar en tiempo y forma para que cuando me quede una pieza, 2 piezas, una pequeña cajita, esté llegando el resurtido de las piezas esenciales que necesito para la comercialización. Tomar decisiones basadas exclusivamente en los datos, lo que les decía, los datos no mienten, ¿no? Los números no mienten, y hay que estarlos revisando constantemente. No es un trabajo que hoy lo hago y me olvido de él y de regreso dentro de un mes. No, hay que estarlo revisando constantemente, porque después remar contracorriente para actualizar los datos, nos va a faltar el mapa que pasó del día 1 al día 30. ¿Qué pasó en este transcurso? ¿Qué fue lo que alteró el comportamiento? Entonces, no es un trabajo que se lleve un día sí, un día no, un mes sí, un mes no. Es un trabajo constante. Actualización de sistemas, actualización de bases de datos, actualización de contactos con nuestros consumidores. Dice también que personalizar la experiencia del cliente. Sabemos que al cliente le gusta cierto producto, atiende cierto comportamiento, atiende a cierto estímulo, pero que con esta base de datos actualizada y eficiente que tengamos de nuestros clientes, generada por cualquier ventana de contacto, y le hablo de tú, deja de ser un número, deja de ser un cliente, le hablo de tú, Adrián, Alan, Alejandro, Andrés, Cristina, Valentina, Sara. Eso tiene una proyección, Diana, todos los nombres que ustedes quieran, Carlos, Israel. Eso tiene un impacto todavía, o sea, la marca sabe quién soy. Hay una personalización de la experiencia del cliente. Esta es la trascendencia de todo lo que les explicaba Carlos en la parte de programación, en la parte de sistemas, en la parte de las grandes bases de datos, de números, estadísticas. Aquí es donde tenemos que aprovecharlo y tomar estas decisiones. Experimentar mucho, porque tampoco no es como una fórmula 1 más 1 es igual a 2. Hay que estar haciendo pruebas, ensayos. ¿Cómo es que le tengo que hablar a mi público? Y para ahí entran muchos expertos más
aparte de toda la gente de Data Science, los publicistas, los copies, los creativos, diseñadores, la gente de analítica, los estadistas. Mientras yo más información tenga, voy a poder tomar más y mejores decisiones en menor tiempo. Ojalá fuera con la rapidez que se generan los datos, pero bueno, eso es totalmente imposible. Bueno, para eso está la inteligencia artificial, que les digo, poner un botón y hacia allá vamos. Mejorar la atención del cliente también, ¿no? Si ustedes han visto, empezamos hace muchos años con un IVR, que es la llamada telefónica, y aprieta uno si quieres hablar con tal, y si te pasó esto, aprieta dos, y ahora los bots en las páginas web, en las redes sociales, los bots o los robots que están ahí programados, que se van alimentando con datos, con data science, y que eso genera que el bot o el robot vaya aprendiendo con base de toda esa analítica, con toda esa data que se está creando, con toda esa, y entonces el bot empieza a tener un conocimiento de lo que está sucediendo con el cliente. Y cuando una persona llega y habla con un bot, bueno, nosotros ya lo sabemos hoy aquí en día que pues, es un robot, es una programación, y te hace sentido de que estás hablando con una persona que está conectada y que te está contestando. Y del árbol de decisiones que hablaba Carlos, ¿no? Los bots van tomando decisiones con base en los árboles de decisiones, como las 20 preguntas más frecuentes, eso se va alimentando del bot y va generando una experiencia y una atención al cliente que va a valorar. No está sustituyendo tener una conexión personal con alguien, no, pero suma. Cuando el bot o le hace una pregunta que no tiene en el mapa el robot o el bot programado, termina diciéndote, te contacto con un ejecutivo que te atenderá. O te paso a otra área, o te paso con alguien que te podrá resolver. Y entonces, bueno, la conexión se rompe con el bot y hablas con una persona. Estas experiencias y la atención de la gente, mejorar la atención a los clientes, es algo que valoran mucho las empresas porque luego pudiera entenderse, en vez de generar ingresos, estás perdiendo recursos en resolver situaciones que a lo mejor no lo amerita. Son preguntas muy, ¿cómo se prende una computadora? ¿Cómo me conecto a internet? Situaciones tal vez muy sencillas y que no necesariamente tendríamos la necesidad de una persona estar ahí conectada. Lograr niveles de segmentación de marketing, súper importante. Es la premisa de todas estas plataformas de analítica digital. La segmentación, la personalización, la dirección precisa con el mercado que pudiera necesitar tu producto o tu servicio. Es marketing directo, totalmente directo hacia esas personas. Estas plataformas no podrían segmentar si no tuvieran estas grandes bases de datos y estos grandes algoritmos que se han desarrollado para generar estas bases de datos. No es así como que, pues, oye, no hay datos, no hay público, pues ahora tú sí hay que generarlos porque estas plataformas, Google, Facebook, Twitter, pues tienen una gran base de datos, hay muchísima gente ahí. Cuando tú entras y programas, pues ahora, pues de todo este gran mundo de datos, pues yo necesito esto, no lo necesito todo, como bien decía Carlos. Necesito esta parte y entonces vas segmentando. Es la primera vez que a ese nivel se puede segmentar y dirigir las estrategias de marketing y de comercialización. Y obviamente vas teniendo una interacción, una comunicación directa con los consumidores. El tramo, el trayecto se acortó. Cuando un consumidor entra a las redes sociales, les decía, pues no siente que esté hablando con un bot, está hablando con alguien de la empresa y que la empresa le está poniendo atención. Cosa que tú pues, hablabas atención a clientes, pues, te atendía una señorita, no sabías, pues era una del call center, la llamada, pero ahora no sabes con quién estás hablando. Te imaginas que estás hablando a lo mejor con el director, ¿no? Entonces, todo esto que platicaba Carlos y toda esta trascendencia, todo este impacto que puede tener el data science. Nos anticipamos a las necesidades, como les decía, las tendencias que puede tener el mercado para enviarles ofertas, promociones, comunicados, resoluciones a sus preguntas, resoluciones a una problemática, el cambio de un producto, el e-commerce, sin embargo, ¿no? O sea, la penetración que han tenido los e-commerce. Amazon, este producto no me gustó, quiero que me lo cambies, te regresan el dinero. Obviamente hay un proceso, ¿no? Pero estás hablando con Amazon. ¿No?
y, bueno, la personalización. Y podemos establecer patrones para diferentes segmentos, para diferentes clientes, para diferentes sexos, edades, regiones, continentes, cuando nosotros tenemos estas grandes herramientas y sabemos qué hacer con ellas. Y lo que les comentaba inclusive, a diseñar productos que cumplan estrictamente la necesidad de nuestros consumidores. Que al final del día, uno de los propósitos y de los objetivos más importantes de todas los corporativos, servicios, productos, es satisfacer esas necesidades. No tiene sentido crear un producto pues, que no va a cumplir una necesidad, o sea, no te lo van a comprar. Y lo mismo que estamos pensando nosotros lo va a hacer la competencia. Entonces tenemos que ser mucho más activos, propositivos con toda esta información para poder llegar, impactar, trascender con nuestros modelos, con nuestros productos, con nuestros servicios, con nuestra marca. En fin, este es así tan importante. Yo espero no haberme alargado en tiempo, espero que tampoco me haya, a lo mejor lo dije muy rápido, espero haber compartido con ustedes toda esta parte de la data science, cómo aplica, recae ahora en la mercadotecnia, y que ha sido, me comentaban por ahí hace poco, es una de las carreras que más transformación ha sufrido en los últimos años. Bien, Isra, no sé cómo vamos en tiempo. Hola, sí, Demetrio, adelante, ¿vas a hacer la dinámica? Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Yo no sé si por ahí había preguntas o no, pero bueno, voy a compartir con ustedes, por ahí veo algunos comentarios, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña dinámica para después de esta plática, pues poder tener otros enfoques. Denme un segundo. Voy al chat donde están sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Espero por ahí, ahorita me parece que al final vamos a leerlos. Voy a compartir con ustedes una liga de una plataforma. Déjenme la activo. Bueno, no, todavía no la voy a activar, se las voy a compartir. También ya en la experiencia, por ahí, una vez la compartí, primero la activé, después la compartí, y ya toda la gente estaba participando. ¿Ok? Estoy compartiendo con ustedes esa plataforma. Voy a dar unos segundos para que ubiquen dónde está el chat, ubiquen, no los va a dejar entrar, ahorita la activo, no se me preocupen, ahorita la activamos, estoy dando unos segundos para que puedan, y en lo que lo van activando, bueno, aquí está mi correo, cualquier comentario, duda, con mucho gusto leo sus preguntas, podemos platicar, comentar, agradeceré sus comentarios que a lo mejor ahorita en el chat no podemos leer. Bien, lo voy a activar, voy a la plataforma, no haga nada, es una serie de preguntas donde vamos a tener la opción de participar para ver qué se nos queda prácticamente, qué nos llevamos pues de esta plática que tuvimos. Estoy compartiendo mi escritorio. Por ahí Isra me dirá si se ve. Déjenme ver, me parece que acá me marcaba. Ya lo vemos. Ahí está, ya está activado. Ya está por ahí activado. Y bien, la primera frase que compartimos con ustedes, para que nos hagan y participen, nos hagan llegar lo que ustedes pudieron llevarse, es: Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. ¿Esto es cierto o esto es falso? Díganme, por favor, aquí vamos a ver la forma en la que van votando.
Aquí se va viendo cómo van votando. Espero estar compartiendo la pantalla bien, Isra, y que yo me escuche, perdón. Exacto, ahí se ve, es claro. Es claro, así es. Por ahí dos personitas nos pusieron que es falso. Es totalmente cierto. Recuerden que la generación de datos es tan rápida y va a seguir siendo más rápido conforme vaya avanzando la tecnología y la TI. Va a avanzar mucho más rápido. Son datos que va a ayudar y que va a generar a mejores estrategias y mejores productos para la satisfacción de necesidades en los mercados por medio de las marcas. Muchísimas gracias, veo 46, vamos con la siguiente. Ay, aquí se me perdió, denme un segundito. La siguiente. Data Science es la ciencia centrada en el estudio de los datos. Se encarga de extraer información de grandes cantidades de datos para la toma de decisiones. Esta está muy clara. Esta está muy clara. Ayúdenos, por favor. Vamos a ver cómo va. Por ahí, no sé, 3 personitas. Pero así es. La data science es la ciencia centrada en los estudios de los datos, que vamos y que nos van a ayudar en la toma de decisiones directivas, gerenciales, de producto, de marca, para internacionalizar un producto, una marca, para ver los históricos de venta. Así es, perfecto. Muy bien. Vamos con una más. Los macrodatos se distinguen por su variedad, velocidad y volumen. Mientras que Data Science proporciona los métodos o técnicas para analizarlos. Listo, corren las votaciones. No los voy a mostrar hasta que me muestra las votaciones. Vamos 25, 26. Por ahí vi que había 50 que estaban participando. Vamos a llegar a 50. Ahí van las votaciones, van las votaciones. Veo 38, vamos a ver. Ahí está. Es correcto. Los macrodatos se distinguen por su variedad y el data science nos proporciona los métodos y técnicas para analizarlos. Es correcto. Así es cierto. Por ahí, 6 personitas se fundieron. Ya no sé cuánto llevan, me parece que son 5. Me avisan, Isra, creo que esta es la última. Y dice, la ciencia de datos utiliza algoritmos de aprendizaje automático. ¿Te suena por ahí? Yo lo mencionó Carlos. Y métodos estadísticos para obtener predicciones precisas, cierto o falso. Vamos a ver. Hice yo fuerte énfasis en esa situación, que es prácticamente hacia donde vamos, prácticamente está a la vuelta de la esquina ya. Por ahí hay, no me gusta hacer muchos comerciales, sé que en esta plática, charla, he hecho muchos comentarios a marcas, pero bueno, por ahí hay productos que están basados en la activación de voz y que tiene como base la inteligencia artificial. Ya por ahí lo dije. Ejemplo, estas famosas bocinas, ¿no? Que tienen un nombre por ahí. Alexa, hay otra por ahí de Apple, hay otra por ahí de Google, que tienen como base precisamente el aprendizaje automático. No sé cómo voy, me parece entonces esta será la última. Muchas gracias a todos aquellos que están participando. Y dice, el Data Science se desenvuelve dentro del ámbito del Big Data
para obtener información útil a través del análisis predictivo. Aquí hay un análisis predictivo, tal vez por ahí algunos ya se habrán podido dar cuenta. Es un comportamiento normal, común, que se repite. Listo. Así, siguen votando. Perfecto, perfecto. Falso, por ahí pusieron 7 falsos. No, es totalmente cierto. Así es. La data science se desenvuelve dentro del ámbito del Big Data para obtener información útil a través del análisis predictivo. ¿Ok? Y creo que esta sí fue la última, sí. Así es, esta fue la última. Muchas gracias a todos por ahí. Fue mucha información en tan poco tiempo. No se preocupen, los que se equivocaron, no pasa absolutamente nada. Seguramente con esta plática y esta charla tendremos por ahí mucho que analizar y mucho que visualizar bajo esta nueva perspectiva, bajo este nuevo punto de vista. Excelente, Demetrio. Muchísimas gracias por esta última dinámica que nos permitió hacer la recapitulación de los temas que hoy fueron abordados por tu parte, por parte de Carlos. Les agradecemos mucho a ambos la participación. Si hay alguna duda, algún comentario, es el momento, está el chat para que puedan hacerlo. Dice Angélica Cano, una segunda jornada muy interesante. Sí, Angélica, coincido contigo, la primera lo fue y esta también, por supuesto. ¿Qué plataforma de CRM recomienda? Antonio nos pregunta, Demetrio, Carlos, ¿alguna plataforma de CRM que recomienden? Carlos, yo no sé, ¿quién? Carlos, yo. Sí, a cualquiera de los dos que No, quiera. contestados. Lo que pasa es que, claro, para mí las plataformas CRM van más en función de cuál es su estrategia CRM que una herramienta en sí, ¿sí? Yo defiendo mucho es que no es el software, sino el proceso que uno tiene. Entonces, hay plataformas que se ajustan mejor a un tipo de empresas y hay plataformas que se ajustan mejor a otro tipo de empresas. ¿De acuerdo? Entonces, porque de hecho, incluso en estos días, en una institución educativa tenían un CRM y tuvieron que quitarlo y comprar otro porque el que tenían no se ajustaba a las características de la empresa. Entonces, más que una marca como tal, así como me pasa con los ERPs, lo mío es más con ERPs, este tipo de cosas, porque es de logística y operaciones y logística internacional. Claro, uno le dicen cuál es el mejor ERP, y entonces la gente suele decir el SAP. Entonces yo le digo, no, eso no es cierto. No, el SAP es más caro, el más fino, como quiera, pero para ciertas cosas. Para otras aplica mejor otro tipo de ERPs. Es algo así como los carros. A ver, sí, es cierto que un todoterreno es más barato que un Ferrari, pero es que un Ferrari no sirve para lo del todoterreno y lo del todoterreno no sirve para un Ferrari. Es decir, cada uno tiene su función y en función de eso se debe adquirir el software. Por eso existe un procedimiento para uno escoger las plataformas de CRM y como les digo, como CRM es una estrategia, no es una tecnología, pues ya ahí en función de eso se trabajaría. No sé qué dice Demetrio. No, sí, Carlos, totalmente de acuerdo. Aunque tal vez la pregunta era de las marcas, ¿no? Como bien dice Carlos, cualquier CRM te puede servir, ¿no? En función de lo que quieres. Yo siempre, cuando me ha tocado trabajar en diferentes empresas o con diferentes clientes, siempre es la misma pregunta, ¿no? ¿Y qué CRM me recomiendas? Bueno, ¿qué flujo de información tienes? ¿Cuántos son tus clientes? Porque, bueno, hay CRMs carísimos, hay gratuitos que puedes descargar, pero bueno, ¿qué tanta generación de data vas a tener? Empieza por el más sencillo, a lo mejor en cuestiones de funcionalidad, de aplicación, de que lo sepas utilizar, y conforme vaya creciendo o vaya siendo
insuficiente ese CRM, pues vas creciendo a las grandes marcas, como dice Carlos, SAP, Soho, ahí se fue el de Microsoft, bueno, todas estas marcas que pudieran ser y ayudar, pero es la capacidad que pueden tener del manejo de información. Pero tú puedes comprar el más caro, como dice Carlos, para manejar muchísima información. Datamize, gracias. Dynamics, muchas gracias, exactamente. Y entre otras plataformas, pero si tienes poca información, pues no está mal, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando tienes la data y no sabes qué hacer, ¿no? Como dice Carlos, la estrategia, ¿no? O sea, eso te va a servir para generar los datos y que entonces tú puedas hacer la estrategia y puedas diseñar la estrategia. Y de ahí, pues, ¿cuál te recomiendo? Pues cualquiera que te sea funcional para en el momento que está la empresa y hacia dónde la quieres llevar. Y una vez que sea limitado, que ya no sea lo suficientemente apto para tus requerimientos, empezar a migrar y pensar en otros, a lo mejor que tengan mayores capacidades, mayores funcionalidades, y unos que te conectan todo al marketing digital, ventas, compras, llamadas telefónicas, toda el marketing automation, ¿no? que es el que pudiera ser. Entonces, definitivamente, más que un sistema, más que una marca, es realmente la estrategia que puedes detonar con todo esto. Muchas gracias, Carlos. Demetrio, ahí está, Antonio, la respuesta. Gracias a los ponentes por su respuesta. Para concluir, un par de preguntas más. Nuevamente, Wilson se hace presente. Wilson, ¿recomiendan que nos pongamos a aprender Python? Pues depende de lo que quieras hacer. Es decir, si sos de TIC, si sos desarrollador o incluso como tomar decisiones, querés desarrollar tus propios modelos, sí, claro, eso nunca sobra, ¿sí? Porque porque ignoro, supongo que tu disciplina puede ser sistemas o puede ser ingenierías, pero puede ser cualquiera puede aprender cualquier lenguaje de programación. Entonces, para poder hacer las pruebas que se quieran hacer en términos de las bases de datos que está trabajando, sí es bueno. Así como manejar R, así como manejar todos los software estadísticos. Digo que el Python es un lenguaje de programación que permite esta integración y trabajar más fácil con esto. Digamos que no entremos en esa discusión detallada. Lo que no es necesario obligatorio, pero sí es bueno. ¿Sí me explico? Para hacer data science y para hacer todo esto, no es un requisito obligatorio, pero sí resulta muy útil, porque de todos modos, cuando uno sabe programar, así sea el Excel, no hablemos solo de Python, así sea el Excel, haciendo sus macros y todo, le facilita mucho para todo ese análisis de datos. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí está, Wilson, la respuesta. Gracias por la participación. Y por último, nos pregunta Alexandra Gómez, ¿qué software de análisis de datos son recomendados para marketing? Carlos, Demetrio, ¿alguna recomendación? Bueno, por mi parte, ya no sé Metro cuál usa, pero realmente, pues cualquier software estadístico completo aguanta. Es decir, lo que pasa es que tenemos los que son de pago y los que no son de pago, ¿sí? Lo que se llamaría libre y lo único que libre no quiere decir gratuito, ¿no? Libre quiere decir código abierto. Pero digamos que eso, como R es gratuito, está Octave también que es gratuito, está Hash, creo que se llama, que es gratuito. Y hay varias opciones de software gratuito y traen todas las evaluaciones, traen algoritmos. Pero igual está SPSS, está SAS, que tienen gran capacidad de procesamiento, solo que son de pago. Realmente en ese sentido, por la parte de análisis estadístico, por lo menos, porque es que, ojo, aquí estoy hablando de estadístico, porque yo sé que existe también software para análisis de variables cualitativas, que generalmente esos sí son todos de pago. Pues son bastante costosos. No sé ahí, Demetrio, cuál es su experiencia. Sí, de hecho coincidimos en el SPS, es incluso el más popular, el más utilizado por cierta forma. De ahí puedes escalar a lo mejor a los más comerciales y no tan caros como Access, por ejemplo, también por ahí
que pudiera existir, que son los más recomendados, los más utilizados y explotados en cuanto al análisis de variables de marketing que te permite el cruce de información. Y lo que en mi experiencia ya, después de estos programas, inclusive hasta un Excel, ¿no? Te puede ayudar, depende de la cantidad de datos. Se pueden desarrollar sistemas propios, lo que se le llama in-house de la empresa, para el trato de los business intelligence. Al final del día, todo esto que te pueda dar para generar los dashboards, generalmente se hacen dentro de la empresa bajo requerimientos muy particulares. Cuando estos sistemas, como comenta Carlos, ya no son suficientes, desde el SPSS hasta el Access, el Survey QL, híjole, se me olvidó también que es un del lenguaje de programación. Cuando no son lo suficiente, tienes que desarrollar tus propios SQL, muchas gracias. Bueno, de verlo se va. Lo más importante es desarrollar con los requerimientos propios de la empresa un sistema que se ajuste a estas necesidades. Excelente, Demetrio, muchísimas gracias, Carlos, y gracias también a Eric en la participación que nos ponía en el chat, y el para qué, ¿no? El para qué, reforzando lo que ya bien nos comentaban nuestros ponentes. Para concluir, les comparto en De el hecho, chat. aquí, espérate, Sí, adelante, dame un Carlos. segundo. Es que hay una pregunta que estaba desde antes de Patricia Valdés hay mucha información y bases de datos del sector terciario en Internet, sin embargo, en el caso del sector primario de actividad económica e industrial, los datos son muy escasos. Entonces, ¿dónde recomienda consultar este tipo de datos? Claro, lo que pasa es que ya vi que incluso le contestaron ¿en función de qué? De economía. Lo que pasa es que, claro, depende de qué es lo que estás buscando. Porque claro, digamos en sector primario se puede sacar mucho con los datos de las encuestas de hogares, por ejemplo. Aquí en Colombia es con el DANI. En México supongo que existe un Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Demetrio, Sí, existe un aquí Instituto es Nacional de Estadística, ¿sí, no? sí, el INEGI, por ejemplo, aquí de la institución, que también pudieran obtenerse, hay muchas cámaras, hay muchas asociaciones, que luego, por Exacto. ejemplo, en las ponencias se habla, ¿no? Acercarse a las cámaras, a las sociedades de estas industrias. En México tenemos el INEGI, que es prácticamente donde se recaba toda esta información de los mercados, la Secretaría de Economía, las secretarías de cada delegación en México, los municipios también tienen esta información. Las cámaras, no siempre hay que recurrir, y eso tal vez era lo que también Carlos mencionaba, la recomendación no siempre es acudir a una sola fuente. En el caso de México tenemos el INEGI, pero hay que checarlo también lo que dice cierta delegación con sus datos, y empezar a cruzar y empezar a manejarlos y a cruzar información. No siempre es recomendable quedarse con una sola fuente de datos. Es importante, bueno, en el caso de estos de sectoriales, para tomar las decisiones que se requieran, ¿no? Acuerdo. Incluso aquí en Colombia, por ejemplo, que sería algo parecido a México, por lo que dijiste, son las asociaciones o las federaciones. Entonces está la Federación de Azucareros, la Federación de Paperos, la Federación de Porcícola, sí, y está Fedegan y está todas estas cosas. Entonces ahí se encontraría información del sector primario. Digamos que esas serían las fuentes. Lo que pasa es que de pronto a veces esa información no es tan amplia, pero porque no hay un grado de digitalización alto. En el sector terciario de servicios y sobre todo en esto de marketing, como hay un alto grado de digitalización, y sobre todo ahora con Internet, entonces por eso hay mucha más información y de bases de datos más fácilmente asequibles. Pero realmente sería por ese lado. Sí, es correcto, Perfecto, de acuerdo. perfecto, Carlos, Demetrio, muchísimas gracias por la información. Patricia, ahí está la respuesta a lo que habías planteado. Y bueno, damos por cerrado la sesión de hoy. Muchísimas gracias a ambos ponentes. Y como les decía, Muchas gracias. gracias Carlos, gracias Demetrio. Como les decía, esta masterclass otorga constancia de participación. Les pido que quien así lo quiera entre al link que les acabo de compartir en el chat y conteste esa rápida encuesta de salida. Muchísimas gracias, pasen buena noche. Gracias, hasta luego, buenas noches, gracias a todos, saludos a Colombia.
Listo, gracias. Nada.